Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este su programa Mundo Cristiano. Dios les bendiga. Gracias por siempre estar en sintonía con nosotros. Quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien está acompañada el día de hoy de dos caballeros que vamos a estar compartiendo un tema sumamente interesante. Primero vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano y líder y parte ya del equipo de jóvenes, nuestro hermano Arturo Peguero. En el día de hoy le damos las gracias al Señor y bueno, es un día muy especial porque estaríamos nosotros pasándole lo que es el testigo, ¿cómo diría? La antorcha, La estafeta. la estafeta a nuestro hermano Darwin, Carrasco, que es quien estará a partir de hoy. Acompañando a nuestra hermana Joana. Vamos a darle la Y bienvenida. nosotros siempre le damos soporte Sí. por cualquier eventualidad, pero ustedes van a escuchar siempre a nuestro hermano Darby. Así es, le damos la bienvenida al que forma parte de nuestro elenco Así es. de Mundo Juvenil. Darwin, bienvenido. Dios le bendiga, un gusto estar por acá. Nos veremos más frecuentemente. Todos los viernes. Siempre le damos gracias a Dios por lo que Él prepara para que nosotros podamos cumplir con el llamado de llevar la palabra del Señor, que es lo que transforma nuestras vidas, y la intención es que ustedes conozcan esa verdad que nosotros hemos recibido a través de su palabra y puedan conocerla y vivir de acuerdo a lo que ellas establecen, que es la palabra del Señor. Antes les recordamos que este programa es dirigido por la Iglesia Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en la Espallac número 86, pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Tenemos servicios presenciales los martes con estudios bíblicos a partir de las 7 de la noche, jueves servicios evangelísticos a partir de las 7 igual de la noche, los sábados. Tenemos servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde. Estamos trabajando durante todo este mes de noviembre bajo el tema de la integridad. Así que, joven, es importante que conozcamos y vivamos de acuerdo a este tema. Y usted es más que bienvenido a compartir con nosotros. Y los domingos iniciamos con nuestra escuela bíblica a partir de las 8 de la mañana y seguimos con nuestro servicio de acción de gracia a partir de las 10 de la mañana. Estas son nuestras informaciones y sin más que agregar, vámonos al tema que ya lo debatimos antes del programa, que son cuentos y verdades de la adolescencia. ¿Y qué usted, la gente, se imagina o piensa como cuentos y verdades de la adolescencia, de este término, de lo que yo he entendido, de lo que yo he manejado, cómo me he conducido? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de estos temas y tenemos que introducir y hablar de la definición de qué es la adolescencia, y este es un periodo que se define así en el diccionario como un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social mediante posterior, o sea, que es posterior a la niñez y que empieza con la pubertad. En base a eso, ¿cuáles son los cuentos que podríamos mencionar de la adolescencia? Bueno, cuento en sí mismo, el primer cuento es pudiéramos decir, del nombre de la adolescencia, porque bíblicamente no se encuentra la palabra adolescencia. Sí hay un texto en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, pero la palabra hebrea ahí para adolescencia es mocedad. Entonces, para la mente hebrea había dos etapas solamente, niños y adultos. De hecho, Debido a los 12 años. Así es. De hecho, el mismo Pablo, recuerda en Primera a los Corintios, capítulo 13, Sí. el versículo 11, que él dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Ahora que soy adulto, o sea, en la mente de Pablo ahí no hay una tercera etapa, hay una segunda etapa que es ya adultez. O sea que es el primer cuento de que de la parte de lo que es la adolescencia. No estamos en contra del término, No. pero sí de la característica que se le han querido vamos a decir, enmarcar a esta etapa, ¿no? Entonces podríamos decir que esto es algo propio de esta época. Ciertamente, eso es un invento del siglo XX. En el año 1904
El psicólogo evolucionista Stanley Hall fue donde hace por primera vez la mención en unos tratados que él escribe con relación a esa etapa, y ahí es donde él por primera vez habla del término de adolescencia. El problemita ahí es que él es evolucionista. Exactamente, ese es el detalle que se debe de mencionar. ¿Podría usted mencionarme esas características propias que mencionan estos psicólogos que establecen la adolescencia? Bueno, no las características de los psicólogos. Tenemos ciertos cuentos que establecen... Exactamente, cuando digo las características, los cuentos que podíamos mencionar. Que establecen en esta etapa, hay uno muy particular, que es que los adolescentes se dice que son una bomba de hormonas. Pero esto es producto biológicamente del desarrollo humano, claro está. El cuento, el mito está en donde decimos que todos los adolescentes están como a punto de estallar hormonalmente hablando. O sea, ahí es donde está el mito, porque en realidad no todos los adolescentes se comportan de forma similar. Hormonal, vamos a decir hormonal o llevado por sus instintos. Eso depende de la característica del niño, del adolescente, eso depende de su personalidad y de la crianza que le han instruido previamente. Entonces podríamos decir que lo que se establece, lo que se dice, los psicólogos establecen que es como un patrón que se debe de repetir. Por parte de todos los que van de acuerdo a esa etapa, porque estamos hablando de los adolescentes, pero hay diferentes etapas que el hombre vive. Sí, de hecho, sí, claro, pero fíjate que la etapa de la adolescencia es como que la etapa donde más énfasis se hace. Sí, como la explosiva. Porque se entiende como que, ejemplo, a los niños míos, y eso que todavía no han llegado a la adolescencia, como que es el cuco de los padres. No solo eso, sino he escuchado a padres de adolescentes decirle, es que ellos están pasando por la adolescencia. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que Stanley Hall estableció de que el niño estaba entrando lo que es al umbral de la adultez. Entonces, como estaba entrando al umbral de la adultez, él entendía y vendió la idea, y el pueblo de Occidente específicamente la compró, de que ese joven estaba vamos a decir, desmontando o rechazando todo lo que era la vida anterior, que fue prácticamente dirigida por sus padres, por la autoridad de sus padres, y está entrando ahora a otra, vamos a decir, otra etapa donde necesariamente él tiene que ser rebelde. Entonces, una de las mentiras, de los mitos, de los cuentos, es que el joven necesariamente por obligación tiene que ser rebelde. Eso es un cuento, eso no se corresponde a la realidad. Ellos se basan, me imagino, y que los conceptos se basan en estudios, en patrones que vieron conductas, pero como hablábamos antes de iniciar el programa, tenemos que ver el trasfondo de la familia, que por qué ese adolescente o ese joven tiene esa conducta, a qué está rechazando, qué no le agrada dentro de su hogar, o qué está viendo, que dice, esto no es lo que yo quiero y quiero cambiar. Pero esto no es en todos los casos, como usted bien menciona. No es necesario que yo rechace o sea rebelde, entre comillas, porque dentro de mi familia hay un hogar disfuncional, que yo veo el trato de mis padres, pero veo el trato de los compañeros, que sus padres no se tratan de igual, y yo no quiero vivir en mi casa. Pero ya eso pueden decir, eso es porque es adolescente, tiene una conducta adolescente, sino que está rechazando lo que está recibiendo otra vez dentro de su hogar, y eso no es fruto de que todos los adolescentes pasen por ahí. De hecho, se dice o se cree esto por la cultura en general que nos ha dado Hollywood y demás, donde vemos a adolescentes, las películas y series, donde vemos adolescentes que tienen estos patrones de rebeldía, pero en el pueblo cristiano no debe de ser así, porque ya previamente se le ha dado una crianza, una instrucción, y se le ha dado al niño esa regla de fe y guianza en donde él respeta o se le ha instruido a respetar la autoridad. Esto hablando de padres cristianos que han instruido correctamente. Pero entonces, ¿qué pasaría si haríamos esa pregunta? Vamos a poner un ejemplo. Cristiana, yo, mi esposo cristiano, tenemos un hijo adolescente y entra por la etapa de la rebeldía, entre comillas, y se supone que está en un hogar cristiano. Ahí hubo posiblemente una situación. La situación que hubo fue que no posiblemente hizo lo que establece Efesios capítulo 6, versículo 4,
que dice que debo de que disciplinar e instruir al niño. Al niño. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es un niño? La edad de la niñez es a partir ¿desde qué edad? Estamos, vamos a decir, desde los 1 año hasta los 6, vamos a decir, es niño, hasta los 6 años. Entonces, ahí, esa etapa, yo necesariamente tengo que aplicar lo que me dice la palabra. Instruirlo. Instruirlo, y no solamente instruirlo, sino también que aplicar disciplina física, si tengo que hacerlo, porque hoy día tú sabes cómo de hecho, se ha sacado del Código Penal, el artículo 123, el párrafo 2, donde se tenía ese párrafo como una excepción de que no se consideraba como violencia intrafamiliar. La UNICEF metió presión a ambas cámaras y sacan este párrafo. Imagínate tú que yo no tenga la posibilidad de instruir al niño ni tampoco darle disciplina. Corrección. ¿Qué tú crees que va a suceder? Que va a llegar a la etapa de la adolescencia y la manifestación de rebeldía la va a ser fomentada por, como decía Darby, Hollywood, televisión, series de televisión. Soy rebelde, ¿ustedes recuerdan una telenovela, una serie? En mi caso se me prohibió ver eso. Ya bueno, tú ves ahí donde está el detalle. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un ejemplo en las iglesias? ¿Cuál sería el enfoque que debería de darle las iglesias al departamento de adolescentes? Le está hablando la líder de adolescentes. En cuanto a ese empuje, lo que estamos abordando, lo que está abordando la sociedad en cuanto al manejo de cómo debo lidiar con un adolescente, y hablábamos fuera del programa y decíamos que deberíamos de instruir a los niños y adolescentes en el camino. Las iglesias estamos abrazando conductas del mundo del entretenimiento, como mencionaba Darwin. Y decíamos al inicio también que ese es el principal enemigo de los adolescentes. El entretenimiento. Y hablábamos en cuanto a la iglesia, de que las iglesias han optado por el entretenimiento, llamar la atención de los adolescentes, y se han desligado de instruir en la palabra del Señor. ¿Qué serían las recomendaciones de esos mitos de rebeldía que hemos mencionado anteriormente para establecerlo dentro del cuerpo de Cristo? O sea, a ver si te pude entender. ¿Qué pudiéramos hacer en Exactamente. Estamos hablando de la sociedad dentro de la iglesia. Estamos abrazando el entretenimiento como base principal para obtener adolescentes y jóvenes dentro de la iglesia. Una idea equivocada. Exactamente, hemos abrazado eso. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar? Tenemos la palabra, obviamente, pero como círculo de adolescentes, ¿qué se puede hacer para instruirlo a la verdad en cuanto a un concilio completo? En lo departamental, vamos a decir así. Sí. Bueno, de hecho pasa últimamente que a los adolescentes se le dan solamente temas de adolescentes. Podemos ver, solamente se le dan del noviazgo, de la etapa de la sexualidad, de la identidad, pero nunca se le trata sobre la identidad que tiene el adolescente en Cristo, o nunca se le trata de la teología del cristianismo. ¿Por qué soy cristiano? ¿Qué es lo que me identifica como tal? Así, si a los adolescentes solamente se le dan esos temas de noviazgo, de relación, que no está mal. Que no está mal darlos, pero lo básico o la base ellos tienen que tenerla, en donde, soy cristiano no porque mi familia es cristiana, yo soy cristiano porque he creído y dentro de mí sé que soy cristiano. O sea, cuando un niño, porque todo empieza en la niñez, como dice la palabra, instruye al niño, tú le enseñas que soy cristiano porque no porque mi familia lo es, sino porque yo quiero serlo, porque amo a Cristo, amo a la iglesia, y no porque me llevan diariamente. Ahí es que empieza a crear una identidad propia. O sea, no es por mi círculo, es porque yo soy. Cuando tú le instruyes al niño correctamente lo que él es, ya tú no vas a tener el problema de cuando sale afuera, tú tener que decirle cuídate de la sexualidad o cuídate de las malas compañías, porque ya él va a saber, el adolescente ya va a estar consciente que ese no es su círculo, que ese no son sus espacios, que esa no es su forma de actuar. Entonces, como vamos a abordarlo en el entorno familiar, porque estamos hablando de familia bajo ataque durante todo este mes, la instrucción necesariamente tiene que ser en el hogar. Ciertamente. Y usted mencionaba y decía una palabra al principio, y es que el hombre, ¿es la responsabilidad del hombre en la casa de la instrucción en cuanto al niño?
Ciertamente, es un enfoque que le da, si tú te vas a Efesios capítulo 6, le dice padres, ambos, y habla de corrección, habla de instrucción y habla también de disciplina, de ambos casos. O sea, cuando hay que necesitar la disciplina física, también debe de hacerlo, y también la instrucción, como entra la parte ahí de la madre, instruir al niño en cuanto a todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor, con las buenas costumbres y demás. Hay una situación y es necesaria que nosotros la conozcamos, y es lo que ha estado aconteciendo. Mira, junto con todo esto de lo que es la dos etapas, que por qué llegamos aquí, por qué vemos esta situación, porque hay una razón por la cual nosotros llegamos hasta acá, y por qué estamos la iglesia ha abrazado Occidente, ha abrazado todo esto. Fíjate, mira, junto con este asunto de la adolescencia, se promulgaron leyes para proteger a la niñez. ¿Por qué? Porque fíjate que luego de la revolución industrial se comenzó a abusar, el abuso laboral, para proteger a ese niño de la mina, llevarlo a mina y demás. Entonces comenzaron a promulgarse leyes para proteger a ese niño, y se promulgaron leyes para educación obligatoria y demás. Porque cabe resaltar que antes de la revolución industrial, el padre que era, por ejemplo, carpintero, llevaba a su niño para que aprendiera la función desde temprana edad. Ciertamente, es una especie de mentor. Exacto. Entonces, con llegada a la revolución industrial, muchas empresas tomaban a los niños como mano de obra. Y para protegerlos se establecieron leyes que protegían al menor. Y de ahí es que entra entonces la etapa de sobreprotección a los adolescentes. Que entonces se convierte en un estorbo, porque entonces mientras más entonces la industria del entretenimiento, al ver que se le ha quitado responsabilidades que tenían los niños, infantes, ¿verdad? Tienen más tiempo de ocio y más tiempo de poder entretenerse. Entonces la industria del entretenimiento se dio cuenta de eso y comenzó a fomentar lo que es el entretenimiento. Pero ¿qué sucede? Que todo esto ha venido que hoy día tenemos ahora un nuevo fenómeno. Exacto. Y podríamos... Son los adolescentes. Exactamente. Que nosotros hablamos y mencionamos de que se establece la adolescencia en una etapa de cierta edad, de 12, vamos a decir, a 19 años. Está en la etapa de la adolescencia. Entonces pasa los 19, 20 y tanto de años y todavía tiene conductas del adolescente. Y no estamos hablando de que de rebeldía, no, sino de falta de responsabilidad, de disciplina, de deseo de trabajo, o sea, conocimiento de lo que es la vida verdaderamente. Y aún teniendo 26, 28, 30 años, sigue comportándose como un adolescente. Así es una extraña mezcla de adulto y adolescente que se niega a crecer. Y que lo estamos viendo muy comúnmente. Mi padre siempre tiene la preocupación de qué va a pasar con estos jóvenes que no quieren la responsabilidad de casarse, ni de tener una familia, ni demás. Y es por parte de eso, de no haber formado al joven, al adolescente desde pequeño, darle responsabilidades, y por eso era la invitación, y le mencioné y le dije que en comparación, no es que nuestro líder sea un viejo. No hay problema. Pero en la comparación de su época, ¿cómo era tratada esa etapa? Bueno, en el caso mío, mi papá con frecuencia me llevaba con él. Por ejemplo, él vendía Yun, me llevaba junto con él, jugo, él vendía, China, vendió, y él siempre me llevaba conmigo. Luego entonces mi hermano mayor, William Pequero, junto a ambos nosotros nos llevaba, o sea que nos llevaba a pagar, ejemplo, la electricidad, nos llevaba a hacer compras, de una manera, o sea que cuando yo vine a pasar a la edad adulta, fue de una manera suave, sin darme cuenta. O sea que cuando yo me casé, mi esposa me dijo, yo me casé pasado meridiano, yo me casé a los 33 años. Y mi esposa me dijo que yo parecía que yo había tenido esposa otra, porque con la facilidad que yo manejaba, pero fue que mi papá de manera, ¿verdad? No sé si era él lo hacía intencional o era por la costumbre del tiempo. Porque fue lo que aprendió. De hecho, en la adolescencia es una etapa donde debería dársele responsabilidades al niño. Cierto. Se debe de dar responsabilidades al adolescente, porque
Al tú permitirle elegir cosas, ya un adolescente debería tener más un abanico de elecciones. Al tú permitirle elegir, debes darle también la consecuencia de su elección. Cuando a un adolescente le das la consecuencia de la elección, entonces le estás dando una responsabilidad al hacerla. ¿Qué pasaba en los tiempos de antes? O sea, le daban a los niños a los adolescentes le daban la elección, le decían vamos a llevarte acá, y tú elegías si ir o no ir, y al final con eso tú tenías las consecuencias. Hoy se les ha quitado a los adolescentes las elecciones, y se les ha dado las elecciones y se les ha quitado las responsabilidades. O sea, tú puedes tener un videojuego, puedes tener esto, un celular, esto y lo otro, pero no te dan ¿cómo se dice? Responsabilidad. No, libertad de elección. Te dan la libertad de elección, pero no te dan las consecuencias de esas libertades. No te dejan asumir las consecuencias de esas decisiones. Exactamente, quieren a los adolescentes quitarles las consecuencias, lo que produce lo que estamos hablando, los adultos que tienen edad de adultos, pero que siguen con la mentalidad de adolescente. Adultecente es como Y como usted mencionaba, de que cuando usted ya vino a casarse o cuando ya era joven, ya usted tenía un concepto de lo que era la vida, el trabajo y de desarrollarse. ¿Qué pasa con esta generación actualmente? De que como están 24 horas en la casa, salen del colegio, se quedan en su casa, si tienen que jugar videojuegos, no saben conceptos de lo que hay que pagar la luz de la casa. O sea, no le estamos diciendo que hay que ponerlo a trabajar y que tengan que pagar, sino que conozcan que hay responsabilidades que en un momento de su vida ellos tendrán que asumir. Y si desde pequeño no se le enseña, desde joven o desde adolescente no se le enseña, cuando vayan a abrir los ojos de lo que es la vida realmente, va a decir, oh, y esto era así. Bueno, entonces ahí necesariamente... Nosotros el problema está en el papá de Occidente, lo que ha abrazado. La mentira que ha abrazado ha entendido que el joven de verdad es así, tiene que ser rebelde. Es así. Y de verdad tiene que ser irresponsable y dejado. Y ha asumido eso. Entonces eso es todavía mucho más peligroso, porque cuando tú abrazas esa idea, entonces que tú crees que tú entiendes que como eso es así, lo dejas así. Yo podría decir que también hay hombres casados con su esposa, con su familia, que tienen mentalidad de un adolescente, aún casado. Sí, porque los videojuegos... Sí, viven jugando, viven haciendo cosas que tú dices, pero este es el hombre de la casa. Ah, no, sí, no. He escuchado mujeres que dicen que tienen 3 niños y entre ellos está el esposo. Que suena como chistoso, pero hay que ver el trasfondo de que no se está cumpliendo con el rol de padre, de sacerdote del hogar, y ahí entra la parte y que se desvirtúa el plan y lo que Dios organizó, así de que la madre pasa a asumir la responsabilidad del padre porque él está sentado, que no debe de ser, porque él está sentado y yo tengo que asumir. Entonces, los roles hay que conocerlo. Conceptos de la adolescencia, ok, lo aceptamos, el punto de adolescente, podemos decir adolescente, pero lo que no abrazamos es lo que quiere traer la adolescencia o el concepto de adolescente de que es rebelde por naturaleza. Exactamente, que no vamos a abrazar eso. Sí, porque viene de un concepto evolutivo. Exactamente. Entonces él como evolutivo, una persona con una mente de evolución, entiende de que ese joven de manera evolutiva tiene que romper con esa antigua forma y llevar a una forma ya más moderna, donde le permite abrazar nuevos valores con mayores, vamos a decir, expectativas. Entonces, lo que podríamos decirle a los padres que nos ven, de que ya no digan, ¿qué voy a hacer con este adolescente? Estoy desesperado o desesperada con este adolescente porque está muy rebelde. No. Pregúntese usted. Yo trabajé, yo cultivé, yo le instruí en la palabra del Señor. En la niñez. Recuerde que aún está a tiempo, porque lo que nos brinda la palabra del Señor es que ella transforma nuestro entendimiento sin importar la edad que tengamos. Así es. Podemos instruirle, podemos darle el conocimiento de la palabra, pero sobre todo a ese adolescente tratarlo como adulto, no como niño. Ya la palabra hay que dársela como adulto, para que ellas puedan hacer el trabajo en sus vidas. ¿Concluya, Dalvin? Nada. Bendecimos sus vidas y esperamos que este programa haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Ahí quiero decirle a los hermanos de la iglesia que una de las cosas que ustedes pueden hacer para ayudar a esos padres que ya sus adolescentes están muy rebeldes,
Bueno, predíquele la palabra, predíquele el evangelio. Para que ese evangelio pueda transformar la vida de esa Lo persona. único que puede transformar la vida y sobre todo en el hogar vivamos el evangelio que predicamos en la iglesia. Cierto. Este es el mensaje que podemos darle el día de hoy. Dios los bendiga, como decía Darwin, nos vemos en una próxima entrega. Dios bendiga.